Adelante. Buenas tardes a todos. Pues muchas gracias a todos los que nos están acompañando de manera presencial. Hoy con una mayor participación pues de manera virtual. Les damos la bienvenida. Yo soy Sara Medina, hago parte de la comunidad pues desde sus inicios. Me gustaría saludar a Carlos Mario, que nos acompaña de manera virtual. Él no está en Medellín, está en Sao Paulo en este momento. Entonces, pues, Carlos, ¿cómo estás? ¿Cómo vas? Bien, muchas gracias a todos. Sara Medina, que yo quiero hacerle hoy la cuñita especial, pues, de que es mi esposa, y gracias pues, a todo el apoyo que ella me presta, pues, logramos hacer este tipo de cosas en tiempo extra, ¿cierto? Entonces, ustedes ven, hoy yo estoy por aquí de trabajo y ella está por allá liderando y ayudando pues a que se lleve a cabo este conversatorio, y aprovechar y agradecer a Segmenta. Segmenta hoy otra vez nos facilita los equipos de comunicación híbrida, de telecomunicación, y hoy me tocó a mí desde el otro lado, se escucha perfecto, entonces aquí agradecer a Segmenta. Adelante, de Sara. Sí, así es. Un agradecimiento a Segmenta y a Microsoft y además a Nebo, pues, que nos facilitan el espacio, a Castor como equipo que nos acompaña en toda la discusión, el tema de piezas para poder generar la convocatoria, y pues ni mucho menos a la UPB por proporcionarnos este par de talentos que tenemos acá. María Paula como directora de la Facultad de Economía y a Jorge Eduardo como director de innovación. Es muy especial el día de hoy porque con base en las diferentes conversaciones y debates que surgen en nuestra comunidad, surgió el tema alrededor de, bueno, ¿y qué pasa alrededor de tener a Medellín como distrito de innovación? Entonces, pues ellos muy amablemente se postularon y propusieron ser parte de este encuentro. Como decíamos ahora al inicio, cuando estábamos llegando, queremos que este espacio sea debatir ideas, de qué puntos también hagamos un tejido de conocimiento. Entonces, súper invitados a todos los que estamos aquí presentes y a quienes están de manera virtual para que pues estemos muy activos y compartamos pues como todas las ideas. Entonces, no siendo más, acá los dejo con María y Jorge. Hola, ¿cómo están? Acá estoy. Ahí da la cámara, nos va enfocando. Listo, muy buenas tardes a todos. Vea, ya las introducciones se dieron, les agradecemos mucho a todos este espacio. Como miembro de la comunidad también desde sus inicios, soy un convencido de que acá es donde nos apoyamos una cantidad de cosas que el día a día pues no nos deja. Entonces de eso nació hoy, este día de hoy, conversando con Carlos, conversando con Paula. Llegó un momento en que había algo rondando, nosotros que manejamos y que todo el día estamos hablando de innovación, líderes de innovación, tenemos una cantidad de jefes, los presidentes de las empresas, que empezaban y empiezan la pregunta, bueno, ¿eso qué es del distrito de innovación? ¿Qué es? ¿Eso qué significa? Y entonces uno se lee la ley y uno queda como en las mismas también. Entonces yo dije a Carlos, yo le tengo un personaje. En la universidad, como en la UPB, uno de nuestros roles es transferencia de conocimientos. Y yo he tenido la oportunidad de trabajar mucho con Paula, y yo le dije, le tengo el personaje que nos va a ayudar a analizar y a entender un poquito más, para que no nos corchen cuando los mismos jefes nos digan, venga, ¿y usted qué es líder de innovación? Ya, ¿eso cómo entiende? ¿Cómo lo aprovechamos? Entonces, esas tres palabras son las que nos van a guiar hoy. Entonces, Paula nos va a dar primero como un contexto, para entender de qué estamos hablando, esto de dónde nació, de dónde surgió. Va a ser un contexto rápido, muy clave, porque de verdad queremos que sea un espacio desacartonado. Preguntemos mucho, tenemos las preguntas detonantes preparadas para ir soltando la conversación, pero sobre todo que nos agregue valor y que entendamos qué significa esto y cómo participamos y le sacamos provecho. Entonces, quiero que Paula arranque, nos salude, se presente un poquito más, nos diga qué le apasiona, qué le gusta, y cómo empezamos con un contexto de este tema, y vamos arrancando con preguntas, estarán levantando la mano, acá nos la estarán diciendo, y en eso nos vamos en este ratito.
Perfecto, no, pues muchísimas gracias precisamente por esta invitación. Para nosotros, pues es un honor tener este equipo y estas personas conectadas, caras conocidas, pues son nombres conocidos porque solamente Carlos tiene la cámara prendida, pero saludar a Mónica, Federico, a María Victoria, hay varias ahí que conozco y que pues, se han estado a lo largo, y también a Janes, a mi estudiante que está por ahí conectada. Digamos que yo soy Paulina Roldán, yo soy la directora de la Facultad de Economía. En algún momento estuve encargada también de la política pública de ciencia, tecnología e innovación de la ciudad de Medellín, en ese equipo de Ruta N, que espero que por allá estén también. Sé que están algunos otros conectados del equipo de ese proceso. Y digamos, tengo un máster en gobierno y políticas públicas, y pues es uno de los temas que más me apasiona, ¿cierto? Hablar de transformación productiva, competitividad y obviamente la innovación como esa herramienta de transformación social, ¿cierto? Cuando estamos hablando, y digamos una de las cosas importantes para entrar en materia, cuando hablamos de ciencia, tecnología e innovación, yo creo que tenemos que ser justos, muchachos. No es que en enero se aprueba la ley y ya la ciudad viene trabajando en ciencia, tecnología e innovación desde hace mucho tiempo. Cuando hace la puesta del CUE, ni siquiera cuando se aprueba el acuerdo 024 del 2011. Antes, cuando se crea el CUE, se dice, venga, vamos a trabajar las universidades o la academia en general con ese Estado y con ese sector real, con esas empresas para la transformación positiva de este territorio, que tenía unas dificultades grandes en temas como tal de desarrollo y competitividad, ¿cierto? Pero siempre recalcando el compromiso que teníamos nosotros como ciudadanos y como empresarios, como como institución tractora de todo el proceso de ciencia, tecnología e innovación, y obviamente el plan de ciencia y tecnología, que sería la hoja de ruta que durante 10 años pues, nos dio hasta el 2021, ¿cierto? También eso es importante. En 2021, pues obviamente se acaba la vigencia como tal del acuerdo municipal, y pues entra también la posibilidad de crearse como tal la ley, que es la que hoy nos trae aquí a esta conversación, que creo que es una apuesta grande. También hay que tener en cuenta que en el 2021 se crea el ministerio, ¿cierto? Estaba con ciencias, pero no era ministerio. En el 2021 se crea ministerio, ¿cierto? Es importante también tenerlo supremamente claro. Y obviamente una apuesta como país de que la innovación es esa herramienta de transformación social, ¿cierto? Hoy yo creo que ustedes son esos líderes, esos abanderados de decir las empresas sin innovación no tienen, digamos, un futuro muy alentador. La innovación es esa capacidad de mirar a futuro, es lo que nos va a llevar a transformar realmente las compañías, y en ese orden de ideas, cómo nosotros podemos generar valor. Entonces, digamos que la idea de hoy es que sea un conversatorio, que no sea un monólogo mío, por favor. Yo no voy a dar clases, que lo conversemos. Y que hoy miremos qué implica que hoy estemos denominados en que tengamos el título. Tenemos, digamos, el título hoy de Distrito de Ciencia, Tecnología e Innovación gracias a la Ley 2286 del 2023. Eso implica muchas cosas. Por hoy solamente el título. Como cuando usted llega a un puesto nuevo y solamente tiene el cargo, usted no tiene idea cuáles son los retos que se van a enfrentar, digamos, en temas como tal de la compañía y la competencia, ¿cierto? Eso es más o menos lo que vamos a hablar. Entonces, por favor, siéntanse. Entonces, la ley se aprueba en enero, realmente se dice vamos a tener como tal ese distrito especial de ciencia, tecnología e innovación. Recordemos que ya existen otros tipos de distritos. Barranca Bermeja fue el último antes de nosotros de ser aprobado también como distrito especial, pero en este caso como tal productivo y de turismo, ¿cierto? Y de biodiversidad, perdón. Entonces, digamos, es una capacidad, digamos, que los distritos como tal le permiten o le dan, digamos, unas posibilidades a esos municipios de desarrollarse en unos sectores económicos donde ellos son potencia o tienen una gran potencia.
Ahí digamos que lo que buscábamos era establecer el régimen político, administrativo y fiscal para promover el desarrollo integral basado en ciencia, tecnología e innovación, y eso es lo que da la norma. ¿Y eso con qué se come, muchachos? Pues digamos que nos dan unas facultades como ciudad que son especiales. Aquí les nombro unas, son muchas, pero pues las que yo considero que son relevantes. Y una es la participación en la formulación de política pública a nivel nacional. O sea, hoy Medellín tiene la capacidad por ley de decir, venga, es que si vamos a hacer una política nacional de ciencia, tecnología e innovación, yo puedo opinar y puedo dar mi aval. Tenemos 10 días para dar, digamos, las observaciones, pero como ciudad vamos a ser consultados, podemos opinar y eso va a transformar también cómo nosotros implementamos las políticas. Entonces está en la política y en los planes regionales de ciencia, tecnología e innovación, lo que nos convierte hoy en un referente a nivel nacional. Que si hoy, digamos, la gobernación de Cundinamarca quiere hacer un plan de ciencia, tecnología e innovación, nosotros podamos ser esos asesores y poder hacer comentarios sobre esos planes que ellos están haciendo. Hola, esos comentarios, ¿cómo los hacemos? Es decir, ¿los hace el consejo? ¿Cómo participamos de verdad en esa primer facultad especial que nos da? Entonces, hay una cosa importante y es que la autoridad máxima del Distrito Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación es el Consejo Distrital, ya se llama así, el Consejo Distrital. El Consejo va a ser el encargado, adicional pues está el alcalde y hay un rol fundamental que aquí se los tengo. La gobernanza, está el Consejo, está el alcalde y está un organismo asesor de Ciencia, Tecnología e Innovación que está conformado por 12 miembros. Eso nos lo dice, mínimo 12 miembros. Que digamos, esto es uno de los retos más grandes porque son 12 miembros donde están las IES, un representante de las IES públicas, pues de las instituciones de educación superior pública, privada. Tenemos un tema importante de gremios, de agremiaciones, un representante de los empresarios y empiezan a generarse, obviamente está... Qué pena, Paula. A ver si entendemos esto, porque esto se empieza a mezclar y de pronto nos enredamos. Yo leo Consejo Distrital. ¿Es el mismo Consejo Municipal? Sí. O sea, hoy el Consejo Municipal cambia la denominación de municipal a distrital. O sea, ahí van a estar unas personas que democráticamente fueron elegidas y se va a hacer el Consejo Distrital. Sí. Esa es la máxima autoridad del distrito. Del distrito de Ciencia y Tecnología. Okay. Hoy ya no es el municipio de Medellín, sino es el Distrito de Ciencia, Tecnología e Innovación, que es Medellín, que es la ciudad de Medellín. Listo. Está el señor alcalde. Está el señor alcalde. Que es alcalde distrital, como en Bogotá, pues está la doctora López. Pero generalmente el consejo hace control político al alcalde. 100%. Aquí sigue siendo la misma figura en este tema. Totalmente. Vale. Y se agrega entonces ese organismo asesor. Ese organismo asesor hace parte de la gobernanza. ¿Qué pasa? Que obviamente una cosa es las facultades que tiene que cumplir el alcalde a nivel constitucional, ¿cierto? Lo mismo que tiene el consejo, pero también se tiene que hacer un énfasis en ciencia, tecnología e innovación. Y para eso se crea ese organismo como tal, distrital de ciencia y tecnología, para que de una u otra forma ayude a construir cómo se va a reglamentar y cómo van a ser esos planes como tal de ciencia, tecnología e innovación. Entonces tienen, por ejemplo, dentro de la ley nos dicen, venga, ellos tienen unos plazos, el alcalde tiene unos plazos para entregar cómo se va a hacer el fondo, cómo vamos a financiar esto. Entonces tiene 12 meses para presentar su propuesta, eso tiene que ser avalado, obviamente, pero tiene que ser co-creado directamente por ese organismo asesor de ciencia, tecnología e innovación, ¿cierto? Tienen que hacer un plan y que ese plan se va a revisar, digamos, anualmente y cada 4 años se presenta un plan nuevo. Entonces es también cómo logramos ese proceso de transición que va a haber, digamos, un organismo que ayuda desde lo técnico a la construcción como tal. Yo tengo otra pregunta incómoda, pero la voy a dejar de última. Arranquemos contigo. ¿Cómo se puede asegurar? A ver, la política es muy lenta y muy burocrática. Sí. Y estamos diciendo que somos un distrito que nos movemos en torno a la ciencia, la tecnología e innovación, que va a unos pasos vertiginosos. Los cambios son más acelerados que los mismos existenciales.
Entonces, ¿cómo podemos asegurar que este tipo de políticas no va a ralentizar un proceso que de por sí es veloz? Y cuando hacemos un cambio ya resulta que es que ya estamos atrás con respecto a los cambios que habíamos hecho antes. Entonces, algo que la burocracia es muy lenta. Tanta gente decidiendo, sobre todo que la mayor parte de la gente que yo veo que va a formar el Consejo Distrital probablemente no tenga ninguna idea de ciencia y tecnología más allá de sus propios intereses. Entonces, sí, permite crecer a la velocidad que necesitamos. Listo, entonces hay un reto y no solamente con esta política, sino con todas. La política siempre viene posterior a, ¿cierto? Cuando se creó, por ejemplo, las tarjetas de crédito, digamos que eran apolíticas, pues alegales, perdón, porque no había una ley que la regulara. Es lo mismo con las tecnologías de la cuarta revolución industrial y por eso se crea el centro de la cuarta revolución industrial, porque está la tecnología. No es que sean ilegales, es que no hay una regulación para eso. Entonces, lo que se busca en ese ejercicio es, bueno, cómo responder, y para eso el organismo asesor, pues sí deben ser expertos y pueden contribuir a que lo que se apueste, en este caso para el distrito, sea realmente lo que necesitamos para ese desarrollo de la competitividad y la transformación del territorio en materia como tal productiva, que es lo que se busca con este ejercicio. Entonces, ahí recae una responsabilidad grande en el organismo asesor, porque es el que le va a dar línea al consejo. Entiendo tu preocupación, ¿cierto? Yo puedo ser, no sé, de una profesión totalmente ajena a la innovación, aunque ahora decimos que todo es transversal a la innovación, pero digamos que no es el core de lo que yo estoy formado y soy un concejal. Ah, bueno, me apoyo en ese organismo asesor de CTI o así lo está planteando la ley. Hay una cosa, el papel de control, ¿cierto? También, y uno de los retos que hay ahorita con la ley es la reglamentación. Están, digamos, los parámetros y los lineamientos que son los que nos dan la ley. Ahorita hay que transformarlo en un plan de acción y eso lo tiene que hacer el alcalde, que sí responda a lo que necesita la ciudad. Y ahí es el reto más grande en este momento, muchachos, y yo voy a ser muy transparente. Necesitamos trabajar de manera conjunta para que eso sí realmente contribuya a esa productividad y competitividad de la ciudad. ¿Por qué? Porque hoy nos está pasando algo y es que salió la ley, pero al mismo tiempo y paralelamente se estaba presentando un acuerdo municipal de política de ciencia, tecnología e innovación. Entonces, venga, vamos a hacer doble esfuerzo sabiendo que hoy pues, nos trae la ley y hay que trabajar para poder hacerla cumplir. Sin desconociendo o no, pues no hacer calificativos, pero digamos, de una u otra forma, la ley ya nos da unos lineamientos para que voy a presentar paralelamente otro acuerdo y no más bien espero para poder presentar algo robusto que se responda a esas necesidades. ¿Cierto? Federico tiene la mano alta, pues primero arranquemos contigo. Sí, solamente, Ya pasamos, Fede. solamente como para terminar y cerrar el capítulo de las transformaciones al interior de la ciudad. Entonces, está este organismo asesor. Me imagino que ese organismo asesor, como cualquier asesor de alcalde, lo indica el alcalde quiénes van a ser, más allá de eso. No, la ley ya dice exactamente los 12 miembros quién son. Entonces te está diciendo que está el director, obviamente está el alcalde o su delegado, está una persona, digamos, del sector productivo, uno de las agremiaciones, un representante de la universidad pública, otro de la universidad privada, y te va nombrando quiénes son. Eso es, digamos, una de las ganancias que tienen. Y si me deja pastelar, se los digo todos. Y mientras usted pastelea, le damos pie a Federico. Lo que yo voy a decir rápidamente es, voy a dejar esta inquietud en el aire. Y es que ese organismo asesor me suena mucho a CUE, a mí. O sea, ya tenemos un organismo asesor que es el CUE. Ojalá. ¿Cómo podremos hackear el sistema para hacer que en el CUE tenemos casi que todos esos personajes que nos va a leer? Entonces, que pensemos que pudiéramos ser como movimiento al meternos en esto, decir, vení, si los miembros del CUE son los miembros del comité asesor, pensar si eso nos conviene o no. En mi caso me parece interesante pensarlo. Quería dejar eso en el aire. Fede, antes de que leas. George, yo iba a decir algo muy similar. Digamos, mi pregunta era similar al comentario que acabas de hacer, y es ¿qué papel juega el CUE? O sea, ya habiendo unas instituciones creadas, ¿qué papel jugaría el CUE en esto? Pero entonces cambio la pregunta, porque ya me la respondiste, pues, aunque también quisiera pues la opinión de Paula, pero normalmente en los otros
no sé, 10, 11 distritos que tenemos en Colombia, hay una gobernanza diferente, ¿cierto? Hay alcaldes locales, hay unas cosas, pues, digamos que el distrito requiere unas cosas diferentes. Pues el Distrito de Ciencia, Tecnología e Innovación no los tiene, ¿por qué no los tiene? ¿Y cuál es la opinión? ¿Es mejor que no los tenga o es mejor tenerlos para descentralizar y democratizar? Listo. Entonces, por la primera, digamos que ese es el reto hoy, que realmente no se pierda lo construido, y yo creo que es uno de los mensajes que debemos tener todos, y que trabajar mancomunadamente con lo que ya tenemos como institucionalidad, como es el CUE, es fundamental. Porque los que son, entonces está el representante del Consejo Distrital, el representante del ministro, ¿cierto?, de Ciencia, Tecnología e Innovación, el alcalde, obviamente, como presidente de todo este organismo, los rectores de las universidades, instituciones de educación superior públicas y privadas, los representantes del sector empresarial, representantes de organizaciones de base social, el director de Ruta N, el representante de agencias públicas de fomento a ciencia, tecnología e innovación, un representante del comité de la Universidad Empresa Estado, ahí está el CUE, por eso les hago les digo que es importante que eso no se pierda, y un representante del Consejo Territorial de Planeación. Esos son, digamos, como está establecido, los 12 miembros de ese organismo asesor de ese tema, ¿cierto? Entonces ahí el valor del CUE sigue estando ahí, y obviamente redundan muchas veces porque ese asesor, o digamos ese organismo asesor, ese organismo como tal nos va a servir para que ese institucional siga vigente. Pues las universidades hacen parte del CUE, las agremiaciones hacen parte del CUE, entonces venga, ¿qué es lo que necesitamos para que esté ahí? Una última pregunta simplemente para el tema de gobernanza y de mecanismos, y precisamente para entender el tema de cómo hackear ese sistema para poder tener una representación allí. Generalmente las cámaras se dividen en salas especializadas, ¿cierto? Así se divide el Senado, el Consejo de Medellín también lo tiene así. Este cambio hará que un cuerpo de X cantidad de concejales tengan que hacerse cargo del tema de ciencia y tecnología en Medellín. Hoy se hacen cargo de eso. La Comisión Tercera se hace cargo del tema de ciencia, tecnología e innovación, y seguirá siendo así. Eso, digamos, no implica un cambio en la estructura que hoy tiene el Consejo de Medellín. ¿Qué pasa? Y ahí va el tema que está preguntando Fede. Obviamente sí hay la posibilidad de hacer un ajuste en cuál es el personal que se requiere para la gestión como tal de un distrito de ciencia, tecnología e innovación. Pero no es obligatoria, y eso es lo que quería mostrar Santos ahorita, y es que realmente pues establece, digamos que acá, ¿cierto? No necesariamente se crean nuevas alcaldías, o sea, no es obligación. Si se considera pertinente y cuando se haga el plan, porque acuérdense que una cosa es que esté la ley, falta cómo se regula y cómo se hace posible, que es lo más importante, o sea, cómo tangibilizar el centro. Para eso se debe presentar un plan. En 6 meses se debe presentar ante el Consejo Municipal. Entonces, por eso les digo que es una duplicidad de esfuerzos. ¿Quién debe presentar? El alcalde se lo presenta al Consejo. Y tiene 6 meses. En 6 meses para presentar, sí, claro. Entonces, ¿qué pasa con el alcalde nuevo? Dentro de un año vamos a tener alcalde nuevo. Eso que el plan que presenta ese alcalde queda blindado, ¿por cuánto tiempo, sabes? Entonces, el plan obviamente es por una vigencia de 4 años, y lo que se busca es que anualmente se presente siempre el seguimiento a ese plan que se está haciendo, ¿cierto? Y si hay ajustes, es necesario hacer ajustes. Anualmente se debe hacer, obviamente, una presentación del Consejo, porque el Consejo debe rendir, digamos, esa veeduría y ese cumplimiento como tal de la ley, y si se tienen que hacer ajustes a ese plan, pues se puede hacer porque la ley también lo permite, pues y ahí está establecido también esa parte. ¿Qué pasa? Que puede que hoy no hayan, digamos, ajustes a ese tema como tal de se necesita más burocracia, como diríamos ahorita, entonces necesitamos alcaldes locales y demás, pero eso es un análisis que se tiene que tener,
digamos, o se debe realizar en aras de lo que queremos hacer con el distrito. O sea, ese plan de acción que vamos a generar, ¿qué implica? ¿Qué personal implica para poder, de una u otra forma, decir si es necesario la creación o no de esas alcaldías o de otras instituciones? Porque también plantea eso, bueno, hay posibilidad. No es necesario, como sí pasa en otros distritos, de cambiar la denominación digamos, a localidades, pero sí se da la posibilidad de que si se tienen que hacer, sea listo. Entonces no es obligatorio, pero si se puede, si lo quieren hacer, se podría hacer. Entonces eso es importante que lo tengamos en cuenta. No sé si con eso respondo la pregunta de la tiene en la mano todavía. Yo creo que Listo. Entonces, digamos que eso Sí, sí, muchísimas términos, gracias. eso es en términos como tal de gobernanza, digamos, de la organización política que hoy tenemos, no necesariamente se da, pero si queremos también se puede cambiar. Hay una cosa importante, entonces por eso les puse los dos puntos. Miren, no necesariamente, pero se puede realizar la transformación. Hay algo que a mí me parece fundamental y siempre lo he pensado, y es el tema de financiación. Podemos decir lo que sea y el papel puede con todo y podemos planear, pero debe haber, y uno de los retos, y creo que lecciones aprendidas que tuvimos con el acuerdo 024 del 2011, fue precisamente que se decía que íbamos a invertir el 7% de los excedentes de EPM, pero nunca se dio ese porcentaje completamente para Ruta N, pues que era el ente que iba a recibir el recurso según ese acuerdo municipal. Entonces, lo que dice, y la parte, digamos, como tal, fundamental de la financiación, este acuerdo dice, vamos a crear un fondo, ¿cierto? Entonces, aquí dice, vamos a desarrollar como tal el fondo que se destinará al menos el 1% de la inversión, ¿cierto? El 1% del presupuesto de inversión va a ser para ciencia, tecnología e innovación. Adicional, pueden tener un 5% del impuesto de industria y comercio. Muchachos, eso sería más de lo que normalmente se ha invertido en esta ciudad en innovación. ¿Qué pasa? No es que sea una plata nueva, es la plata que tiene el municipio que se va a destinar ese porcentaje a ciencia, tecnología e innovación. No sé si ahí me hago entender, ¿cierto? No es que nos va a llegar del gobierno nacional el recurso. Hoy el municipio tiene unos ingresos, ¿cierto? Y un plan de inversión con una matriz plurianual. Ustedes saben que cada 4 años se hace, obviamente, la matriz plurianual con el plan de desarrollo. Y ese plan de inversión que tiene el plan de desarrollo debe incluir un 1% en ciencia, tecnología y innovación. yo quiero entender aquí bien algo. Va a existir el plan de acción, ¿cierto? Sí, señor. Entonces, este fondo que se va a crear va a ser exclusivamente dedicado a atender el plan de acción. Listo, ¿por qué lo digo? Y quiero que entendamos rápidamente. Antes, lo que teníamos según la política pública era la destinación del 7% de los excedentes de EPM. ¿Qué pasaba? Que eso no era un fondo, sino que era una destinación. Entonces, esa destinación, en realidad ese 7% que podían llegar a ser 80.000 millones de pesos, realmente como destinación debería llegar en teoría a Ruta N en su época y repartirse con lo que hacía Ruta N. Pero como era destinación para ciencia, tecnología e innovación, el alcalde del momento puede decir, pero es que en mi plan de gobierno también tengo unas acciones que tienen que ver con ciencia, tecnología e innovación, lo cual es muy válido, pero se diluía. Entonces, lo que yo entiendo acá es que una cosa ya no es destinación, sino fondo. Y el fondo debe atender ese plan de acción, no cualquier intención adicional que haya en un plan de gobierno. Pero es puntualmente, o sea, cuando estoy hablando del plan, el plan habla de programas y proyectos, ¿cierto? Entonces, ese plan debe identificar cuáles son las apuestas que como ciudad vamos a hacer, que tienen que estar alineadas a las líneas estratégicas o los clústeres estratégicos que tiene Es la decir, ciudad. en teoría se va a diluir menos porque va a atender al plan. Sí. Entonces, ahí que empieza a aparecer entre nosotros. Ya es donde la tangibilización un poco de esto nosotros y es, bueno, esos programas que aparecen en el plan, como participamos, estamos pendientes de ese desarrollo de ese plan, nos va a ayudar a nosotros o a nuestras empresas cómo lo aprovechamos, porque va a haber un fondo tal vez más grande que el que nunca hubo, entonces va a haber posibilidad de más participación. Hay una posibilidad, de nuevo lo digo, porque el plan todavía no está formulado y hay 6 meses para hacer. ¿Qué pasa? El fondo tiene, digamos, un deadline de 12 meses, a diferencia del plan. No sé si me la ponen ahí.
¿cierto? El plan lo tienen que presentar en 6 meses y el fondo en 12, ¿cierto? Esa es la diferencia. Obviamente, pues, porque, ¿qué pasa? ¿Por qué en 12 meses? Porque fue en enero. Acuérdense que ya todos los recursos están asignados por la matriz plurianual y lo que ya entra el otro gobernante será a definir el recurso para hacer ejecutar. ¿Qué es eso que tienes ahí de programas alternativos de financiación? Listo, entonces, digamos que está el fondo con los recursos propios del municipio, ¿cierto? O del distrito especial, como ya lo debemos llamar. Pero también tenemos la posibilidad de nosotros recibir recursos de diferentes fuentes de financiación, ya sea por el tema como tal de capital semilla, digamos que se llama capital semilla digital, es una de las opciones que habla como tal la política. Se habla de una estampilla, de la creación de una estampilla pro innovación. Ustedes saben que hay diferentes estampillas como la de la Universidad de Antioquia y demás, que podrían ayudar también a contribuir a esa financiación y poder recibir directamente, digamos, recursos de cooperación internacional para proyectos como tal en la ciudad. Es decir, que directamente el Banco Mundial, pues por dar un ejemplo cualquiera, nos puede financiar todo un tema, por ejemplo, de infraestructura TIC, ¿cierto? Porque ya podemos recibir directamente nosotros esos recursos. Obviamente ahí nos apalancaremos de la ASI, de ProColombia y la Cancillería para esa recolección de esa información, y eso es lo que nos dicen en ese, digamos, como tal, en esa ley. Eso es importante y hay que ponerle también esa parte de financiación, y es una cosa es los recursos que tenemos como distrito, ¿cierto? Como municipio, que ya están asignados según los ingresos. Pero en el COMPES, ¿cierto? Ustedes saben que hubo un COMPES de Ciencia, Tecnología e Innovación con la Ley de Ciencia, Tecnología e Innovación. También hay una posibilidad, y ahorita después de esta ley sale un COMPES y se espera que el COMPES salga este año, donde nos dicen, bueno, ¿cómo va a contribuir el gobierno nacional a ese distrito de ciencia, tecnología e innovación? Entonces también es una oportunidad para nosotros jalonar recursos, pues y hacerle un seguimiento muy juicioso, precisamente para que recursos de la nación lleguen a Medellín. Eso es una posibilidad si se hace un buen trabajo por ese organismo, pues, que asesor que estábamos hablando, ¿cierto? Y ahí no es que nos va a llegar más plata de regalías, no, hay que hacer la gestión, y con el COMPES del distrito, pues obviamente nos va a ayudar en esa gestión de recursos nacionales. ¿Listo? ¿Qué problema a las facultades? Entonces, Espérate un segundito a ver si entenderían lo del presupuesto. Listo. Acá mientras ustedes están hablando, yo mire cuánto es el presupuesto de Medellín para este año 2023. Son mal calculados 7.500.000.000.000 de pesos, ¿cierto? Según esta ley, el 1% de esos 7 billones tiene que venir a financiar ciencia y tecnología. Y adicionalmente el 5% de lo que se recoja por impuesto de industria y comercio. Entonces la pregunta es, ¿quién administra esos recursos? Esos recursos, entonces por eso se dice, con el plan, ese es el quid del asunto, y ahí yo creo que debemos ser supremamente claros. Hoy nosotros tenemos que nuestro órgano mayor será el Consejo Distrital, ¿cierto? Pero se debe crear, digamos, el plan para definir quiénes son los responsables, ¿cierto? Cuáles son esos indicadores y cuáles son los recursos necesarios que se tienen, y eso está dentro de la normativa que debe generarse, porque todavía no está, debe generarse para saber, venga, para yo implementar el distrito de Ciencia, Tecnología e Innovación, ¿qué recursos necesito? Entonces voy a asignar de ese presupuesto que tenemos, de ese 1 y ese 5%, X porcentaje para el mantenimiento como tal del distrito, X porcentaje para infraestructura, porque eso es importante. Cuando estamos hablando de un distrito necesitamos talento, necesitamos la gente que lo administre primero. Necesitamos la infraestructura. Nosotros podemos hablar lo que sea en el papel y podemos hacer todas las exenciones tributarias que ustedes quieran, pero eso no va a ser duradero si no tenemos el talento, si no tenemos la internet con la rapidez que quieren las empresas, porque la ciudad, para que realmente pueda, digamos, ser receptor de inversión extranjera directa, debe tener una infraestructura que sea atractiva para el empresariado, no solamente el tema tributario. El tema tributario ya está comprobado que solamente dura unos años, y ya
usted cuando ya deja de percibir ese valor en materia tributaria se va para otro lado. Ah, porque no tengo el talento, ah, porque me es más caro, por ejemplo, la internet, ah, porque estamos hablando de la economía del conocimiento, entonces no tengo los recursos y la infraestructura para generar mi negocio, ¿cierto? Entonces, eso es uno de los retos más grandes cuando estamos hablando de la implementación de un distrito de ciencia, tecnología e innovación. Pero pregunto desde la ignorancia y pues me perdonan pues por ser tan metido. Pero yo no tengo en mi cabeza que haya un secretario de Ciencia y Tecnología en Medellín. Hay una nueva secretaría, ustedes no sé si saben, pero se creó una nueva secretaría con el alcalde actual, pues, con el mandatario actual, que de una u otra forma podría ser ese delegado del alcalde como representante en ese consejo asesor. Y como administrador del presupuesto. Puede ser, o se pueden crear, porque ahí hay una cosa importante. También nos dicen que se pueden mantener las instituciones o crear nuevas instituciones que respondan a esas necesidades para implementar como tal el distrito. ¿Cómo va a ser? Depende, y por eso es tan fundamental ese plan, porque el Consejo Distrital se va a encargar de revisar los planes de desarrollo como siempre hace. En ese plan de desarrollo deben velar que haya, digamos, un énfasis en ciencia, tecnología e innovación. Pero también se habla del POD, que también obviamente lo regula el Consejo. Y ese POD, que es todo el tema de infraestructura, de los polígonos, que ahorita nosotros, Mauricio, estábamos hablando antes de, venga, se están creando un montón de distritos, el Distrito Creativo y Cultural, Butaena está supuestamente en el distrito de innovación de la ciudad, y empezamos a hablar de distritos y de polígonos alrededor de la ciudad, pero eso tiene que ver con unas capacidades también, o una transformación del territorio y la dotación económica. Cuando yo digo, venga, yo le voy a apostar al Perpetuo Socorro, es porque sé que allá, puntualmente en el Perpetuo, tenemos unas capacidades para desarrollar el Distrito Cultural Creativo de Medellín. Y también porque realmente eso va a generar una transformación productiva de un territorio. Entonces es desde lo social, desde lo económico, desde la sostenibilidad, ¿cierto? No sé si con eso respondí. Sí, Sí, sí. listo. No tenemos manitos levantadas, solamente Federico. Dentro de esas facultades, y por favor me interrumpen, espera, yo hablo mucho, pero dentro de esas facultades especiales también tenemos la establecer, digamos, alianzas público-privadas para el desarrollo de la vocación de ciencia y tecnología. ¿Eso qué significa? Hacer una APP de otra cosa para hacer esto. Entonces, la institucionalidad se puede transformar en esos procesos de crear ese distrito, porque va a venir, es que necesitamos estas capacidades. Y yo me quiero concentrar también en algo, y es cuáles son los retos. A ver, hablar de distrito, eso suena muy bonito, pero también hay un costo asociado a hacer un distrito de innovación, y es un costo alto. Entonces es el costo de la publicidad también que hay que hacerle al distrito para que realmente podamos atraer esa inversión extranjera directa. Está el costo asociado a la administración de ese mismo distrito, como lo estábamos hablando anteriormente, y está haciendo también algo fundamental, y es, venga, yo tengo que tener el talento. Para mí el talento es fundamental, y la ley habla algo puntual, y es que nosotros, y eso es una ventaja, yo creo que es de la ley, lo que yo más resalto es, Medellín ha hecho una apuesta para formar ese talento de la economía del conocimiento, ¿cierto? Entonces ustedes ven que hay diferentes programas, se ha creado en los mismos colegios todo el tema STEM, ¿cierto? Para formar el talento innovador, pero el ministerio siempre jaló, digamos, el Ministerio de Educación siempre limita mucho cuál es el accionar que se tiene. En este caso, ahí hay una oportunidad muy grande, porque nosotros tenemos, digamos, en compañía de la Secretaría de Desarrollo de Educación, la posibilidad de acompañar y formar, o, digamos, transformar y modificar los currículos según las necesidades que tiene el distrito. Eso para mí es lo más ganador que tiene en este momento en la ley, porque es, venga, ¿qué tipo de talento necesitamos? Y eso no se lo podemos preguntar nosotros, y ahí sí hablo yo como academia, no es a la academia, venga, ¿qué necesita el mercado? ¿Cómo necesitamos formarlo para poder hacer las modificaciones y que en esos currículos realmente sí salgan el talento que necesita la ciudad para seguir transformando? Sí, yo creo que es una oportunidad muy grande que tenemos ahí. Tenemos una pregunta de Carlos Mario. Doctor. Sí, señora Paula.
Entonces yo pues estoy aprendiendo mucho con ustedes dos y con Mauro, pues que ha vuelto interesante este conversatorio. Y es yo no sé si lo tenés más adelante, pero yo quisiera entender las personas que están conectadas aquí. Voy a decir cualquier cosa. Alejo Escobar, que tiene su emprendimiento de innovación con su tema Coyote, ¿sí? Que así se llama el emprendimiento de él. ¿Qué beneficios tienen hoy las personas que van a hacer ejercicios de innovación en Medellín? O sea, yo quisiera entender, o sea, cuáles son las ventajas para los proyectos de innovación de los emprendedores que hoy tenemos, que tenemos muchos, al tener una ciudad que es distrito especial. Entonces, no sé si me estoy adelantando, Paula, o... Pues está perfecto. Lo podemos tratar de una vez. Digamos que hay una cosa muy bonita también, y es que se habla de las zonas especiales, ¿cierto? Los sandbox, es decir, Medellín se puede convertir en ese arenero para probar nuevas tecnologías, para generar nuevas políticas alrededor de, digamos, una tecnología, por ejemplo, ¿cierto? Qué pena la redundancia. Hay un tema tributario, se dice que, pues, y en la ley lo especifica, es que se pueden hacer exenciones tributarias hasta 10 años para incentivar, obviamente, a esos emprendedores. Se dice que se van a crear diferentes distritos y en esos distritos va a haber, digamos, obviamente, unos incentivos por estar, por ejemplo, así Coyote, en esos distritos como tal, en esos polímeros de desarrollo de la ciudad. Y se supone, cuando yo les hablaba del capital semillas, venga, también cómo realmente se incentiva que realmente se creen nuevas empresas en nuestra ciudad, porque eso es lo más importante. Cuando se habla del Distrito de Ciencia, Tecnología e Innovación, se busca es la transformación productiva y sostenible del territorio. Ese es el objetivo principal como tal de esa política. Vendrán, digamos, unas acciones. Pilas, primero es la ley, después de la ley vienen programas y proyectos. Esos programas y proyectos pues deben estar de una u otra forma direccionados a los diferentes públicos que va a tocar la ley, como son los empresarios, las empresas, las universidades, las agremiaciones y demás sectores. Y hay algo que rescata la ley que es importante, y es el tema como tal de las líneas estratégicas y clúster que tiene la ciudad. Recordemos que la apuesta desde hace muchos años son los clústeres estratégicos que tiene la ciudad, como son el de TIC, energía, turismo y demás. Paula, perdón, para terminar. Es como complementario a esa misma pregunta, y es que ahorita Paula habló muy rápido de las APP que se pueden crear, ¿cierto? También me parece que, a ver, justamente si nos vamos a convertir, porque esto es un título, la ley es un título, pero tenemos que convertirnos en distrito. Realmente eso me gusta que lo tengamos. Nos pusieron el título, pero no lo somos. El título es primero arrancar a hacerlo. Entonces, los primeros planes de acciones, venga, ¿cómo nos ponemos a hacer lo que el título que nos dieron? Y después pasarán otras cosas. Entonces, probablemente nos dicen que la ciudad desde lo público tiene muy pocas habilidades para convertirnos. Entonces, ¿qué va a necesitar? Una gran cantidad de APPs. Entonces, empresas como Coyote, pequeños empresarios, incluso cuando somos directores de innovación o lideramos innovación en empresas, ahí hay una nueva oportunidad de contrataciones, digo yo, que va a sacar el distrito para trabajar con ellos. La APP también es una fórmula fácil para sacarle provecho en el buen sentido desde las startups nuestras y desde las empresas nuestras que lideran la innovación de alguna manera. Yo no sé si el mecanismo sería la APP el ideal para un emprendimiento como Coyote, ¿cierto? Obviamente las alianzas público-privadas siempre van a ser buenas, pero también hay unos retos muy grandes al momento de pensarse en una APP, ¿cierto? Por eso es que tampoco tenemos tantas, ¿cierto? En tema de la legislación y cómo se regula. Pero para esos emprendimientos puntuales como Coyote y demás, se supone que todo lo que estamos haciendo es para generar unas capacidades en el territorio. Y esta ley lo que busca es generar capacidades competitivas en este territorio a través de la ciencia, la tecnología y la innovación.
Entonces venga, ¿cuáles son esos programas que están dirigidos o que se van a crear dirigidos netamente a esos emprendedores que van a ser distintos a los de los empresarios? O sea, son dos cosas y por eso hablo de que los programas y proyectos responden a los diferentes públicos que se ven tocados por la política pública. ¿Cierto? Listo. Y Carlos, qué pena, te interrumpí ahí, pero dale que tenías como una Pero segunda parte. Daniel primero y luego. Bueno, venga, y aquí está diciendo su señora que Daniel es primero, así que Ella manda, ella manda. No sé si mi pregunta puede estar fuera de lugar. El día de ayer y hoy estaba en la reunión de ASCUN en Bogotá, las 84, 85 universidades acreditadas del país. Yo ya hablo, por ejemplo, el ministro de Ciencia y Tecnología. Dijo que la mayor parte de su presupuesto se iba a ir a los proyectos de última milla, es decir, a apoyar las empresas de base tecnológica. Entonces, de alguna manera se está abriendo el paso, no solamente a las universidades, sino también a privados, a personas que quieran también apostar por un desarrollo tecnológico. Pero aquí viene mi punto, fuera de los incentivos del gobierno, que terminan siendo bastante limitados, las startups necesitan capital de riesgo. ¿Cómo aseguramos, o más bien cómo promueve la ley, de pronto la posibilidad de que una persona que tiene una idea innovadora, que tiene futuro o no lo tiene, pues le pueda apostar teniendo acceso a cierto capital? Lo hago por la pregunta, la quiebra de Silicon Valley Bank, por ejemplo, que está relacionado alrededor del crecimiento de las startups, aunque se quedó por otra cosa, porque las startups fue el tema de las hipotecas, otra vez, pero digamos que cómo garantizaríamos o cómo promueve la ley este flujo de capitales para que las empresas puedan tener la capacidad de actuar. O al ser el pequeño empresario, necesitas. Digamos que hay una cosa que creo que es muy valiosa y es que hoy el ministerio cree en esas políticas orientadas por misiones, ¿cierto? Entonces cree fielmente en que es el Estado ese primer, digamos, inversor de riesgo, ¿cierto? Y que tienen que hacer la apuesta para que vayan creciendo las empresas. Eso es lo que, digamos, la raíz y el ADN que tiene el COMPES que sale en el 2021, ¿cierto? De, venga, vamos a trabajar puntualmente en la generación como tal de diferentes capitales para incentivar la investigación, las spin-off, porque muchas veces también hablando puntualmente de universidades, porque la ley de spin-off no se ha, digamos, no ha tomado tanta fuerza, porque la parte burocrática es un dolor de cabeza para nosotros muchas veces en la universidad y porque nos hace falta, digamos, el recurso, igual que a los emprendedores, pues para poder sacar ese producto al mercado, ¿cierto? Es lo mismo. Hoy, con esa política y puntualmente con ese COMPES, lo que se dice es, venga, yo como Estado voy a ser el principal financiador de ese capital de riesgo para que se genere esas capacidades y en la ley puntualmente nos hacen énfasis en las startups, en los capitales de riesgo y en el tema de las spin-off. Ellos hacen énfasis en ese tema y que el recurso sí se puede invertir ahí, que muchas veces nos limitaban, venga, el Estado sí debería invertir o debería ser todo fomento. Porque también es eso, yo invierto, pero no tengo derecho, si yo soy el principal financiador, digamos, del Estado, no tengo derecho a tener créditos de ese recurso que se da en algún momento. Eso es, digamos, algo que se tendrá que plantear, pero por eso les digo que uno de los retos es la reglamentación. ¿Cómo hacer ese plan de acción para poder hacer posible esta ley? Porque también, si estamos trabajando paralelamente en otra política que va no necesariamente alineada con esta nueva ley, pues entonces estamos haciendo doble esfuerzo, se aumenta la burocracia y perdemos el objetivo. Ya esas metas o esas métricas no necesariamente van a responder a la realidad que estamos buscando. Entonces se puede hasta limitar el alcance de lo bonito y digamos de las propiedades que realmente resaltamos de esta nueva ley como distrito de innovación. Yo quiero hacer, es que descargué el presupuesto que tengo. Súper. Y entonces, La matriz plurianual. sí, Listo. es el decreto que regula el presupuesto. Entonces dice que para 2022, 2023, el año en curso, la Secretaría de Innovación Digital tiene un presupuesto de 49.500 millones de pesos. Si tomamos el presupuesto anual y sacamos el 1%, básicamente ese presupuesto crece casi un 53%, porque serían
75.000 millones. O sea, casi que se duplica la plata que invertiría la ciudad en ciencia y tecnología, en teoría, más un 5% adicional. Entonces, a mí, o sea, toda la plata nueva, bienvenida para el sector, ¿cierto? Me preocupa es que tanta burocracia se vaya a meter en el cuento y que tanta publicidad se vaya a meter en el cuento. Que no nos vaya a pasar lo mismo, que somos la ciudad más innovadora, pero en temas sociales. Totalmente, digamos que eso es uno de los riesgos. Por eso les digo que hay una buena intención, digamos que la ley lo que busca es allanarnos un poco el camino, pero de nada sirve si eso no se materializa en un plan de acción que responda. Si alguien tiene un comentario, me dice, pero que realmente responda a esas necesidades que tenemos como ciudad. Venga, ¿en qué se va a gastar ese recurso? Porque es significativo. ¿Cómo se va a traducir eso en indicadores? Y eso es importante. Y aquí yo voy a hacer un pare, porque también estuve en ese momento. Es importante decir que el plan anterior de ciencia, tecnología e innovación no tenía unos indicadores claros de impacto. Esta política en ese plan de acción debe garantizar unos indicadores de impacto, porque si no, no se da nada. Así de simple, muchachos. Entonces, ¿de qué manera nosotros podemos generar, digamos, unas métricas que nos generen realmente los resultados esperados para la ciudad y que garanticen que no todo va a ser burocracia, que realmente se va a invertir? Y yo creo que uno de los retos más grandes es en infraestructura, en infraestructura puntualmente en Internet, ¿cierto? Que hoy tenemos unas deficiencias y ustedes saben que tenemos un reto grande para que el territorio tenga un Internet de alta calidad. Pues, o que se vaya la plata en computadores y tablets para niños solamente. Ajá. Ese es un reto, ese es uno de los retos más grandes que tenemos, y por eso es importante, y creo que uno de los valores es el organismo, ¿cierto? Ese organismo asesor que va a ser el principal. Carlos, tiene una pregunta. Carlos. No, sigo todavía pues con el tema de los emprendedores, de los proyectos, y quisiera entender si a partir de que ya, ¿cómo se dirá, Jorge? De que ya nos decreten, porque tú decías ahora, todavía no somos, nos pusieron título, pero todavía no somos. No, ya está la ley, ya está la ley. Eso es importante hacer la salvedad. O sea, hoy Carlos es el nuevo presidente de X. O sea, cuando tú tienes el título, pero usted no sabe cómo funciona la empresa, es su primer día de trabajo, sí, es lo mismo, ¿cierto? Perfecto. Ya tienes el título, el aviso de que eres distrito de ciencia, tecnología e innovación, y usted no sabe cómo comerse eso. Perfecto. Pero entonces vuelvo a Coyote. Coyote es un emprendimiento que nació este año antes de la ley o el año pasado antes de la ley. ¿Coyote tendrá oportunidades como innovación dentro de la ley, o porque ya estaba funcionando antes de la ley no tiene esas oportunidades? Quisiera entender eso, y sobre todo pues para los emprendedores también. Claro que sí. Cuando les digo que nosotros tenemos o se van a crear según la ley la posibilidad de crearse, voy a hacer la salvedad porque no sé si se van a crear, ¿cierto? Eso ya sí depende de ese consejo asesor, ¿cierto? De crear unos programas que incentiven el emprendimiento, y el emprendimiento en sus diferentes etapas, y eso sí hace salvedar la ley, ¿cierto? El emprendimiento en sus diferentes etapas para seguir de base tecnológica. Eso hay que hacer la diferencia. Entonces, emprendimientos de base tecnológica van a tener, digamos, unos incentivos de diferentes índoles, desde la materia tributaria, desde los programas y proyectos, pero aún no están los programas y proyectos. Entonces, yo no te podría decir, ve, es que va a salir un programa que es, no sé, de exportación y expansión al sector internacional, pues con el sector internacional, no. O sea, ya es el plan, digamos, como tal, la reglamentación que diga cuáles son esos indicadores que se van a incentivar, y en ese orden de ideas, cuáles son los programas y proyectos que se van a realizar para cumplir esos indicadores. O sea, si yo no sé para dónde voy, cualquier bus me sirve, yo eso siempre lo digo, ¿cierto? Entonces, primero sé cuáles son esos indicadores de impacto que voy a generar, y con base en esos indicadores se deberían generar los programas y proyectos. ¿Qué pasa también muchas veces?
que se crea el plan y ni siquiera sabemos cómo lo medimos y eso para qué nos va a servir. Entonces ahí es donde les digo que ese es uno de los retos y ojalá no recaigamos en ese error, y es cuáles son los indicadores que necesita la ciudad de gestión y de impacto, ¿cierto? Gestión es 20.000 niños formados en STEM y demás, pero el impacto es que van a aumentar el ingreso de la familia en tanto por ciento, y eso es lo importante, o los niveles de pobreza se redujeron en X%, eso cómo se traduce en bienestar social y en calidad de vida para los ciudadanos. Y que para eso se pueden generar varios programas y proyectos, no solamente uno, pueden ser varios programas y proyectos que le peguen y le contribuyan a diferentes indicadores. Daniel. Llama la atención que tenemos el título de Distrito de Ciencia, Tecnología e Innovación, pero no tenemos un proyecto para implementar, o sea, tenemos que inventar lo que vamos a hacer con ese nombre. Puede pasar como los bancos, que tienen unos títulos para los empleados demasiado rimbombantes, pero en el fondo no te pueden resolver un trámite simple o bastante. Pero mi pregunta va como en esta línea. Tenemos el título, toca inventar, de pronto en la región, y cuando digo la región, tenemos la América Latina para no buscar en países de pronto desarrollados, digamos que somos países emergentes, donde de pronto hay un distrito de ciencia y tecnología y en el ámbito latinoamericano. No sé si de pronto lo conozcas, que ya haya implementado algunos procesos y tú no digas, bueno, ¿qué puedo hacer? Vamos a ver qué están haciendo allá, qué han logrado, qué han fallado, queremos si podemos aprender. No sé si de pronto exista una figura como esta en la región o en otro lugar. Digamos que cuando estamos hablando normalmente de ciencia, tecnología e innovación, Chile es uno de los referentes a nivel, digamos, de Smart Cities o de ciudades inteligentes, y es, digamos, uno de los nortes que tenemos, pues si estamos hablando de Latinoamérica, ¿cierto? Que nosotros decimos, nosotros somos una ciudad inteligente, vamos por buen camino, todavía nos falta mucho. Y nos falta mucho porque es que cuando estamos hablando de ciudades inteligentes no es solamente la infraestructura, digamos, de transporte vial, que es lo que creemos que es inteligente, eso va con la internet, por eso les hablo tanto de infraestructura y puedo ser hasta incisiva en eso, es porque es el acceso a la internet, es el acceso a transporte, es el tema como tal de educación, es el tema como tal de inglés como uno de los factores, digamos, la segunda lengua. Entonces, Chile puede ser un referente, pero cuando estamos hablando de distritos, pues obviamente está Londres, está Boston, como uno de los referentes en materia de innovación. ¿Qué pasa? Que han sido inversiones a largo plazo, y eso yo creo que también es importante. Eso requiere una inversión grande en materia política, social y económica, donde lo que buscamos es que lleguen las empresas, que se creen nuevas empresas, pero generar el talento necesario para que se mantengan, para que realmente se genere, digamos, una atracción y una transformación del territorio. Entonces, Boston es un referente, Londres es un referente, Santiago obviamente es un referente, pero ¿qué hacen ellos? O sea, si ustedes ven todo lo que han hecho con el emprendimiento que Carlos estaba hablando y pues estaba haciendo la pregunta, le han creído 100% al tema de sus emprendedores y son unos de los que más inversión, digamos, están de una u otra forma haciendo en temas como tal de startups y emprendedores, ¿cierto? Entonces ellos llevan para muchos de los nuestros también van para Chile porque saben que allí hay beneficios que realmente les ayudan a crecer y tienen el relacionamiento con la gran empresa. Que eso es fundamental también. Es pilas, no es solamente el emprendimiento, es cómo apalancamos a la gran empresa para seguir transformándose y seguir siendo competitiva y que se apalanquen en las startups para hacer ese proceso de transformación, ¿cierto? De competitividad. No sé si con eso respondo. Me tomamos Yo quiero como preguntarte algo para ver si aterrizo conceptos. Si tú cierras los ojos y te imaginas la ciudad en 5 años, con esto exitoso, pues has nombrado el aspecto de la infraestructura y de atraer inversionistas y emprendedores. ¿Cómo qué otros aspectos te imaginas que pudiesen suceder si esto es un éxito? Yo me imagino, pues si yo soy un poquito soñadora, Sí, eso es. e ingenua en ese sentido, pero creo que hay una posibilidad muy grande.
tenemos un plan o sea, tenemos la posibilidad de hacer el plan de transición y la ley lo dice de 4 años. Entonces, en el quinto, digamos que ya hicimos la transición y ya tenemos esa encuesta y salió perfecta. Unos colegios con unos currículos innovadores que realmente estén formando a nuestros niños desde niños, porque es desde niños, en temas como tal de ciencia, tecnología, innovación, porque es fundamental, ¿cierto? El talento, yo creo que es una de las cosas para que esta ciudad se transforme gracias al talento, porque realmente creemos en ella y nos apoyamos. Entonces creo que vamos a tener unos currículos innovadores, digamos una formación que realmente responda a la necesidad del mercado. Creo fielmente que vamos a tener una infraestructura con un buen mantenimiento. Una cosa es que usted invierte en la infraestructura y si usted no la mantenimiento en 3 años y más con la tecnología, pues se va. Unas empresas mucho más competitivas, pensando en el mercado internacional, porque creo que eso es fundamental. Y unas alianzas, digamos, Medellín como ese foco de desarrollo y referente a nivel nacional en ciencia, tecnología e innovación. Que ya no solamente vamos a generar valor y digamos, acompañamiento para una sola ciudad, sino a todas las áreas. Aquí, y déjame decirte algo, quédate con área metropolitana, pero sino a nivel ciudad. No sé si con eso respondo, ¿cierto? Talento, el tema de infraestructura, el tema como tal de inversión extranjera directa, la posibilidad de crecimiento y competitividad de las empresas hoy existentes y emprendedores hoy existentes, y una posibilidad de más investigación. La investigación es fundamental. Cuando hablo de investigación es I+D, no solamente de las universidades, sino también de las empresas. ¿Por qué? Porque van a tener incentivos para hacerlo. Les voy a hacer investigación y desarrollo puro y duro, porque sé que eso me va a permitir llegar a los mercados. Yo quisiera complementar a Paula y es también, volviendo a Coyote, que me gustó mucho hablar de nuestras startups, y es, deberíamos en 5 años aumentar significativamente el nivel de sofisticación de las startups que tenemos acá. Nosotros, y una startup como Coyote, o cualquiera de las startups que se decretan como startup ellas mismas en la ciudad, nosotros las conocemos, son gente como nosotros que ha sacado cosas adelante, que utiliza inteligencia artificial, que utiliza tecnologías emergentes y venden ya. O están en su proceso, salieron de su valle de la muerte, son reconocidas de alguna a nivel nacional, generan empleo. Pero esas, llega un momento en que se estancan si no tienen unas aceleraciones, por ejemplo, en el tema de recursos frescos para potenciar eso más. Llega un momento en que se necesita un momentico, llegué hasta acá, pero con un tema de incentivos de recursos, ¿cómo me potencializo mucho más? Es que qué rico yo poder contratar a 5 gigs de inteligencia artificial, tengo 1, etcétera. Entonces, es el tema. El tema de la inclusión del I+D todavía sigue siendo muy difícil, está muy segmentado. Quienes tienen el conocimiento, la ciencia dura y pura y la ciencia aplicada. Eso debería cerrar esa brecha. Y por último, el tema de Medellín como sandbox debería generar atracción. Yo siempre uso en mis clases el caso de que casi nadie sabe que ni siquiera en Ecuador se dieron cuenta que la ciudad donde probaron Waze por primera vez fue Ecuador, porque es la ciudad con los peores tráficos, pero las mejores vías. No sé si sabía hacerse. En Quito, ¿no? En Quito, resulta que Correa, que se quemó todo el presupuesto de la nación creando empleo, lo creó. ¿Cómo hago? Creo empleo, tengo las peores vías. Entonces, venga, quemo todo el presupuesto de la nación generando empleo. ¿Haciendo qué? Mejorando las vías. Las vías de Quito en un momento eran perfectas y era una ciudad caótica latinoamericana. La primera donde se probó Waze fue allá. Nadie supo porque Waze no tenía unos aparatos gigantescos, eran escondidos en unos celulares o en unos GPS. Pero entonces, ¿y cuánto recibió Quito por eso? 0. Y sigue siendo prohibido. Entonces, cuando una ciudad se decreta como unas áreas libres de elevar drones, de aquí esta ley temporalmente por estos 6 meses se puede romper. Entonces, eso ayuda a la sofisticación local. Nos da punta de lanza y también vendrán otros a probar acá en México, así no pueden probar en ninguna parte. Entonces, me extendí mucho para decir que en 5 años también nuestras startups o emprendimientos de empresas grandes, o intraemprendimientos de alto impacto, se debería aumentar la sofisticación de ellos. Porque hoy en día estamos a un nivel de startup X,
pero no estamos al nivel de startups de Israel, no estamos al nivel de startups de Boston. Deberíamos alcanzar esos niveles y eso es lo que muchas veces frustra al startup local. Perdón, Sí. Moni Sanín tiene una pregunta desde el chat. Ok, voy a hacer una noción en tiempo, ya nos quedan 10 minutos porque pues, son las 6:44, entonces para que lo tengamos todo en el radar. Y Moni Sanín, ¿qué dice? ¿En dónde está? No la veo, no veo el chat. Bueno, lo mandó al WhatsApp entonces. Estoy, estoy Dale. por acá, Una perdón. pregunta. Sino que estaba en este momento un amigo, pues un compañero que trabaja también con temas de innovación, me mandó un Twitter del Senado de la República donde dice que el artículo 308 para la creación de la Agencia Nacional de Ciencia e Innovación por no alcanzar mayoría. ¿Eso impacta o afecta lo que estamos hablando en este momento, Paula? No sé si de pronto ahí, Jorge, puedes mostrarle el chat, que es donde está pues como el Twitter de lo que acabo de contarles. Básicamente se cayó el artículo 308 de la agencia. De la agencia. Una pregunta, Moni, si eso afecta en algo lo que estamos hablando. Pues Moni, realmente la agencia, según lo que les contaba al inicio, es uno de los muchos miembros de ese organismo como tal asesor, más no va a ser uno de los entes, digamos, decisores. Acuérdense que el organismo es de recomienda, ayuda a planear desde la parte técnica y es obviamente el consejo el que de una u otra forma es la máxima autoridad en el proceso. Entonces, digamos que ya no tendríamos 12, sino 11 en ese orden de ideas, ¿cierto? Dentro de esos miembros de ese consejo asesor. Si se cayó, eso no quiere decir que no se pueda volver a presentar, eso también es importante, se ajusta y se tiene, digamos, en cuenta cuáles son esas recomendaciones que se dan, si se quiere volver. Y si no, pues obviamente son 11, digamos, miembros, entonces no afectaría en lo absoluto como tal este ordenamiento estatal, ¿cierto? Entonces, como para tenerlo en cuenta. ¿Qué pasa? Se pueden crear otras instituciones, no necesariamente la Agencia Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación, y es la posibilidad de que entren a regular. ¿Cuál es tu nombre? Cuando Juan Andrés me decía, listo, ¿cuáles son eso? ¿Cómo me sueño en 5 años? También hay algo que te decía, quédate ahí por favor con el área metropolitana. Hay algo que esta ley nos permite y es, listo, hoy el distrito es de Medellín, ¿cierto? Y la norma y la ley es para Medellín, el municipio. Pero nosotros tenemos una área metropolitana de 10 municipios. ¿Qué dicen? Esos municipios también se pueden adherir al Distrito de Ciencia, Tecnología e Innovación. ¿Y eso qué implica? Que el alcalde pues debe presentar ante su consejo, es decir, yo soy el alcalde de La Estrella, entonces presento ante el municipio, el Consejo Municipal de la Estrella, digamos, la intención de nosotros hacer parte de ese distrito y de ese fondo y empieza a hacer el proceso como tal. Y hay algo y es, uno de los riesgos cuando se hablaba de la ley era, venga, ¿qué pasa con el área metropolitana? ¿Va a perder vigencia? No. El área sigue siendo nuestra autoridad ambiental y de movilidad como área metropolitana. Entonces sigue siendo relevante y obviamente se debe coordinar puntualmente con este nuevo distrito. Y se pueden adherir otros municipios a este proceso comunitario de distrito de ciencia, tecnología e innovación. Tanto es así que como ustedes ven o si ustedes comparan la ley de distritos con esta ley que sale, muchos, por ejemplo, Cali dijo, venga, pero ¿cómo así? ¿Por qué no podemos nosotros ser parte también o esas gabelas también pues, que no las adjudiquen a nosotros como distritos, porque son otro tipo de distritos? Entonces también se cogen buenas prácticas de esta nueva ley que permita el fomento y el fortalecimiento de un distrito como país. No sé si con eso cerramos. Lo importante es, yo creo que la conclusión que queríamos, esto lo hablamos muchas veces, y es, hay muchas, o sea, está todo por hacer. Hoy tenemos el título, hoy tenemos el permiso, o sea, hoy tenemos de algo, y puede hacer en estos ámbitos, en el tema de financiamiento, en el tema de educación, en el tema de infraestructura, en el tema de programas y proyectos, pero tiene que ser digamos, una construcción colectiva, porque si no, se vuelve burocracia.
Y ese es el riesgo más grande que podemos tener en términos como tal del distrito de innovación. Entonces, es también una oportunidad para que todos nos vinculemos activamente, pues si se nos permite, todos, es claro hacer la salvedad, para transformar esta ciudad, que yo creo que todos estamos comprometidos, y si estamos hoy hasta las 7 de la noche es porque estamos comprometidos con este cuento. Oportunidades habrán y yo creo que depende también de cada uno. Yo quiero complementar a Paula para cerrar diciendo lo siguiente. ¿Cuál era realmente como mis ganas de conversar esto? Y era saber nosotros, primero, eso de qué nos sirve, y segundo, pues podemos participar o no. Yo le quiero dejar aquí a la comunidad una cosa. El alcalde tiene 6 meses para presentar un plan de acción. Un plan de acción acompañado con un grupo asesor. Y un plan de acción que se le muestra se lo aprueba un consejo distrital. ¿Cierto? Eso es lo que se viene. ¿Qué hay ahí en juego? Entre muchas cosas que me llamó a mí la atención y creo que nos importa, destinación de recursos. Clarísimo. El otro, el tema de los incentivos. Cómo esto de verdad nos va a incentivar a nosotros. Entonces nosotros como gran comunidad estemos todos al tanto, sigamos chateando cuando sepamos, cuando enteremos, cuando se empiecen estas discusiones. Si hay que ir al consejo, vamos. Si hay que conversar entre nosotros, si hay que escribir una carta. Por ejemplo, allá habrá alguien sentado de un par de IES, de una universidad privada y una pública, una institución de educación superior. Entonces, por ejemplo, Jorge, allá va a estar, supongamos, el rector de la UPB. Entonces, venga, ¿cómo les mandamos un mensaje a él para que diga ya? Es decir, sí podemos ser activos como comunidad y tenemos por ahora esa brecha corta. O sea, la destinación de recursos, los incentivos están por crearse. Los van a crear ellos, pero miremos cómo nos metemos en la conversación. Yo les voy a compartir un documento que yo creo que les sirve. Es un resumen de la ley. Ya como los factores, yo no les puse un montón de preguntas que yo creo que todas las hablamos. No está todo listo, está todo por hacerse. Yo creo que ese es el mensaje más importante, pero les voy a dejar, digamos, como un documentico que son 2 hojas, pues que se las leen en un taco. Para que la tengan en cuenta. Pues como el resumen ejecutivo, yo creo que les serviría también. Muchísimas gracias, muchas gracias por quedarse hasta ahora escuchándonos. Para nosotros, pues un placer siempre estar aquí. Muchísimas gracias, Paola y Jorge. Gracias a todos los que nos acompañaron. Muy importante, en el chat nos preguntaban si vamos a tener la grabación. Por supuesto que sí, la cargamos al canal de YouTube y obviamente les estamos confirmando por el chat, junto con pues, el documento que tú nos vas a enviar. Para que tengamos presente, el próximo jueves tenemos encuentro para hablar alrededor de la visión y los impactos que estamos viendo de la inteligencia artificial. Este encuentro lo vamos a hacer en Microsoft, en las instalaciones de Microsoft, para que pues todos están súper invitados, quienes están allá de manera virtual esta vez se animen y nos acompañen, y obviamente los que estamos acá. Y el que sigue está a cargo de Mónica Zanin, alrededor de la innovación social. Entonces también les estaremos informando las fechas de ese para que estemos todos y podamos tener pues todo este tejido de conocimiento. Entonces, muchísimas gracias. Gracias. Muchas gracias. Chao. Muchas gracias, hasta luego. Gracias. Chao. Pues una caipirinha, por favor. Aquí Ya se voy, para pues. lanzarse al consejo. Una caipirinha. No, Carlos, en los viajes se quedan en el hotel encerrado, Qué pecado, viendo Netflix. en la calle, Sí me consta. Entonces, de corta, por favor. Chao, que estén bien. Chao, chao, chao. Eso es lo que mandó acá, que se cayó eso.